Bien, buenos días. En esta sesión nos ocuparemos de los aspectos psicológicos en los cuidados paliativos. Bien, como sabéis, soy David Aparici, doctor en psicología, y en esta sesión hablaremos de estos aspectos importantes a nivel psicológico de los cuidados paliativos. Vamos a ver una definición concreta de cuidados paliativos, hablaremos de algunos datos y cifras, del equipo multidisciplinar, de los cuidados paliativos, cuál es el papel del psicólogo, de los cuidados paliativos, las funciones que tenemos, situaciones clínicas con abordaje terapéutico, cuáles son las habilidades de comunicación necesarias, aunque apuntamos algunas en la sesión anterior. Bien, hablaremos también, al menos para que conozcamos que hay una acreditación nacional de psicólogo experto en psicología y cuidados paliativos, algunos mitos y realidades también sobre los cuidados paliativos y las principales conclusiones. Bien, en cuanto a la definición de cuidados paliativos, constituyen un planteamiento que mejora o debe mejorar la calidad de vida de los pacientes, tanto adultos como niños, y sus familiares cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Esta es la definición que hace de cuidados paliativos la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación, el tratamiento correctos tanto del dolor como del dolor físico, hablamos, como de otros problemas, más bien de orden psicosocial o incluso espiritual. Por ofrecer algunas otras cifras, bien, partimos de la base de que los cuidados paliativos mejoran o deben mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. Como ya hemos comentado, cuando afrontan pues problemas de índole física, psicológica, social, espiritual, que lógicamente son inherentes a una enfermedad pues potencialmente mortal, ¿no? La calidad de vida de los cuidadores en ese sentido también mejora y actualmente a nivel mundial, para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa finalmente la reciben. La falta de formación y de concienciación sobre los cuidados paliativos por parte de los profesionales pues es un gran obstáculo, es una gran traba en el acceso a estos cuidados. De hecho, la necesidad de los cuidados paliativos a nivel mundial seguirá aumentando debido fundamentalmente a la carga que representan las enfermedades no transmisibles y del proceso también de envejecimiento de la población a nivel mundial. En ese sentido, una asistencia paliativa temprana reduce o puede reducir las hospitalizaciones innecesarias y el uso y el abuso, además, de los servicios de salud. Los equipos de soporte de cuidados paliativos deben ser equipos multidisciplinares, que trabajen además de manera interconectada, que en hospitales o en la propia comunidad atienden a las situaciones más difíciles, prestan ayuda y apoyo a los profesionales, realizan actividades de conexión y de docencia también e investigación en este ámbito. Los componentes habituales al uso de un equipo específico completo incluyen médicos, enfermeras y auxiliares, asistentes sociales, trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales voluntarios y agentes de la pastoral sanitaria. Bien, como ya hemos comentado, en estos equipos multidisciplinares encontramos el papel fundamental del psicólogo. ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, partimos de la base de que el hecho de morir es, sin duda, uno de los acontecimientos más difíciles de afrontar y con mayor impacto psicológico. Bien, como todos sabemos, nos han enseñado a vivir, nos han enseñado y nos enseñan continuamente a través de publicidad y a través de diferentes medios de comunicación a vivir, orientados a la vida, y está muy bien, pero nos ha preparado muy poco para el hecho de morir, ocultándonos el tema de la muerte,
dándole la espalda al tema de la muerte, que el niño no lo vea, que el niño no entre, que el niño no participe, y es, sin duda, bueno, uno de los acontecimientos por los que vamos a pasar todos. En este sentido, bueno, emergen, ¿no? Salen a flote un intenso flujo de emociones y de sentimientos tanto por parte del enfermo o de la persona que ve cerca el final, como en la familia, por su dificultad en el manejo que puede provocar una desestructuración emocional, bueno, pues inherente a esta situación, ¿no? En ese sentido, emociones como estrés, ansiedad, depresión, hostilidad y claudicación emocional, sobre todo en la familia, es decir, esa derrota, ese hecho de tirar la toalla, son emociones esperables en el enfermo. La manera en la que una persona da frente a la muerte y elaborará sus propias emociones pues va a depender de varios factores, como son el tipo de enfermedad, los recursos personales que tenga, también los recursos familiares y sociales de los que disponga, sus propios rasgos de personalidad. En ese sentido, nuestra función será la de procurar el bienestar para el enfermo y la familia, favoreciendo que se adapte desde el punto de vista psicológico tanto al proceso de la enfermedad como al proceso, bueno, en muchos casos, inevitable de la muerte. Nuestras funciones van a ser principalmente dar soporte psicológico a los pacientes, trabajando en ellos la asimilación, la aceptación, la adaptación a los constantes cambios que se van produciendo a lo largo del proceso del final de la vida, dar apoyo psicológico a los familiares, ayudarles en esa toma de decisiones, dar pautas de acompañamiento, cuidados emocionales, prevenir la derrota, ¿no? La derrota emocional y aprender, enseñarles más bien a que se cuiden, ¿no? Para poder cuidar también al enfermo. Realizar el seguimiento del duelo de los familiares, trabajar la aceptación de la realidad de la pérdida, emociones desadaptativas que pueden surgir tras la muerte, la adaptación al día a día sin la figura del ser querido y la reubicación emocional y prevenir duelos patológicos. También otra de nuestras funciones va a ser dar soporte, dar apoyo psicológico a los profesionales, trabajar técnicas de comunicación con el paciente y sus familiares, comunicación de malas noticias, prevención del burnout o del síndrome de estar quemado, ¿no? por un trabajo que requiere mucho estrés emocional sobre todo, pautas de autocuidado. ¿Cuáles son las situaciones clínicas en las que nos vamos a encontrar y que tienen un abordaje terapéutico? Bueno, pues situaciones que pasan desde el sufrimiento emocional ante la experiencia de padecer una enfermedad ya avanzada y surgen emociones como la tristeza, la desmoralización, la depresión, emociones como la ansiedad, miedo, bloqueo emocional, burnout en profesionales, información y comunicación, gestión de la culpa, manejo de la agresividad que puede surgir en muchos casos, ideación autolítica, de dichos intentos de causarse el mismo daño, familia y entorno afectivo, duelo, también la dimensión ética del problema y, como no, la espiritualidad, sea del tipo que sea. ¿Cuáles son las habilidades de comunicación necesarias? Que ya apuntamos algunas en la otra sesión informativa. Bueno, indudablemente la empatía, la escucha activa, preguntar siempre, no presuponer, y sobre todo en un enfermo que ve el final de la vida cerca, permitir la expresión de emociones, evitar frases que no consuelen, evitar dar falsas expectativas que no llegan a ningún puerto y dar paso siempre a la esperanza. Como les comentaba, hay una acreditación nacional de psicólogo experto en psicología y cuidados paliativos. Son áreas aplicadas de la psicología que comparten como características generales pues la atención a la persona que padece de enfermedad física, a su entorno también. Siempre nos posicionamos desde el punto de vista de salud positiva, es decir, desde la promoción de comportamientos de salud, conductas de salud,
o controlar el riesgo y de la promoción de la adaptación de la persona a su entorno al proceso de enfermedad física y al proceso de muerte inevitable. Desde la psicología en cuidados paliativos se valora y atiende a pacientes y familiares pues para prevenir o para dar respuesta directamente a través del abordaje de la psicología de la salud, ¿no? Pues problemas físicos y psicológicos asociados a la etapa final de la vida, con el fin de que facilitarles, ¿no? De que la persona, pues bueno, encuentre un sentido en la vida, que se adapte a ese proceso de enfermedad de la forma más humana y digna posible, hasta que se produzca, pues, el fallecimiento. Algunos mitos y realidades sobre los cuidados paliativos, bueno, pues uno de los mitos es que tener cuidados paliativos sí significa que una persona se va a morir pronto. La realidad es que los cuidados paliativos no solo son para personas al final de su vida, se trata de un enfoque holístico, global, que incluye apoyo médico, atención espiritual, duelo y mucho más. Otro de los mitos es que los cuidados paliativos son solo para las personas con cáncer. Y la realidad es que todos aquellos pacientes diagnosticados de alguna enfermedad crónica que de alguna manera limiten su vida pueden beneficiarse de estos cuidados paliativos. Otro de los mitos es que los cuidados paliativos solo consisten en gestionar los dolores mediante narcóticos adictivos. Y la realidad es que los cuidados paliativos, como ya hemos comentado, suponen una atención completa a la persona, no solo desde el punto de vista farmacológico, sino también psicosocial y espiritual. Bien, y otro mito es que solo se pueden obtener los cuidados paliativos en un hospital, y la realidad es que se ofrecen en muchos lugares, incluyendo la propia casa del enfermo, ¿no? Otro de los mitos es que son solo para personas mayores, y realmente los cuidados paliativos son para todas las personas de cualquier edad. Bien. Y por último, otro de los mitos extendidos es que todo el mundo tiene acceso a los cuidados paliativos, y la realidad es que, como ya hemos comentado, solo un 14% de las personas que necesitan cuidados paliativos se benefician de estos servicios en todo el mundo. En conclusión, nos hace falta más información para los profesionales de la salud y los cuidadores, mejor acceso a medicamentos para manejar el dolor y los síntomas, la inclusión de los cuidados paliativos en las políticas de salud existentes. Invertir en cuidados paliativos es invertir en salud, dar la oportunidad a las personas mayores de participar en las decisiones sobre su cuidado. No se debe ocultar información al paciente para que no sufra. En ese sentido debemos evitar esta conspiración del silencio, ¿no? El paciente tiene derecho en todo momento a saber en qué punto de la enfermedad se encuentra, a conocer su proceso y a conocer también la perspectiva y el pronóstico de su enfermedad. Y desde los cuidados paliativos se fomenta que el plan terapéutico siempre respete los principios y esperanzas del paciente. ¿Verdad? Bien, aquí tienen algunas referencias bibliográficas, pues quieren ustedes profundizar en el tema. Bien, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra sesión. Hasta pronto.